Hola, ¿qué tal a todos? El presente video es con la finalidad de llevar a cabo el ejercicio del módulo 2, específicamente la actividad respecto a las técnicas instruccionales. Las instrucciones, vaya, de este tema es grabar el video haciendo esas técnicas mencionadas en la carta descriptiva. Entonces vamos a comenzar primero explicándole yo a la persona un tema. La primera técnica que vamos a llevar a cabo es la diálogo-discusión. Entonces, primero te voy a explicar un tema. Vamos a hablar respecto a los contratos laborales dentro de una empresa. ¿Por qué son importantes los contratos laborales? Bueno, primero que nada tienes que saber que cuando existe una relación laboral se tienen que pactar acuerdos y esos acuerdos se traducen en, ok, ¿qué actividades voy a realizar como trabajador? ¿Cuánto tú como patrón me vas a pagar? ¿Qué horario de trabajo voy a desarrollar? ¿Dónde, en qué número de cuenta vaya me vas a pagar? Entonces, los contratos laborales son importantes por el hecho de que se pactan acuerdos y esos acuerdos, al tener un documento escrito, nosotros podemos decir que legalmente puede haber una manera de proteger, o sea, protegerme como parte, ya sea trabajador o patrón, en cuanto a si se incumple ese acuerdo, pues yo poder decir, ok, no estás, ¿cómo se le pudiera decir? No estás llevando a cabo lo que pactaste al inicio de esta relación. También estamos hablando en que en ese contrato se pactan obligaciones y derechos de las partes. Entonces, en resumidas cuentas, estamos como en un supuesto en el que tenemos que llevar a la práctica y formalidad una situación que se está dando tal vez de palabra. Entonces, esa es a grandes rasgos la situación de esto. No sé tú qué opinas al respecto de esta situación, porque entendemos que normalmente las empresas no llevan a cabo ese tipo de prácticas. O sea, sabemos que muchas veces las relaciones de trabajo se están dando solamente de viva voz y la realidad es que se vulnera la situación y puede existir un incumplimiento por las partes. ¿Qué piensas tú al respecto de esta situación? ¿O qué aprendes de lo que te acabo de decir o la importancia de lo que ves en esta situación? Pues veo que sí es necesario. Al final de cuentas, como dice, es necesario que exista un contrato entre las dos personas, que se pacte esa alianza, porque caemos en el trabajo informal y eso el día de mañana pasado no nos trae como, por ejemplo, de mi lado como empleado, ningún beneficio porque no existe seriedad al respecto y como comentó en la explicación, en el contrato vendría qué días, qué horario y cuánto me van a pagar y la manera en la que voy a trabajar. Pero tú crees, por ejemplo, que en ese tipo de prácticas de la que estamos hablando, ¿quién se pudiera haber más beneficiado? Porque estamos hablando que sí se dan acuerdos, pero también se pueden incumplir obligaciones de las partes. Entonces, a veces, cuando estás en la parte de trabajador, dices, es que me vulneran más a mí y de patrón viceversa. Pero tú realmente haciendo como un análisis de conciencia, ¿quién consideras que se pudiera haber más vulnerado en esa situación de no No, existir algo formal? ahora que lo pones de esa manera, sí, fíjate que pues no sé si qué tanto uno del otro, pero sí veo que es verdad, también el patrón puede verse afectado porque, como dice, el trabajador puede llegar tarde, el trabajador no puede ir todos los días, el trabajador puede incumplir sus actividades que le toca en su área y pues todavía puede querer llegar a otro ramo, demanda o algo, porque como conoce que no existe este pacto, puede abusar de ese derecho y afectar al patrón. Yo creo que en ese caso, pues pensándolo un poquito mejor, creo que el patrón es el que se verá más afectado al final de cuentas porque es quien aporta una empresa, un salario, un uniforme, actividades y por una actividad así, imaginándome que pueden ser más personas, le pueden cerrar un negocio y el empleado pues simplemente puede cumplir, puede obtener otro trabajo. Ok, perfecto. Y entonces, al respecto de lo que comentamos, que es lo más ideal que exista un documento escrito,
¿qué es lo que tú concluyes de esa situación? O sea, ¿estás de acuerdo en que sí se tendría que dar de manera escrita para que exista esa formalidad? ¿O crees que esa práctica informal en México se tendría que seguir llevando a cabo? Porque al final del día también sabemos que muchas empresas o negocios son pequeños y pues dijeras, pues de palabra podemos llevar todo y tenemos una buena relación. Pero tú, ¿qué importancia entonces le darías a ese documento? ¿Crees que debe existir o ves viable que siga habiendo informalidad en ese tema? No, pensándolo bien, no. Creo que la mejor forma de realizar las cosas es crear este pacto mediante los contratos que existan, que los patrones estén conscientes que es para su beneficio y que el trabajador también esté consciente que de igual manera es también para su beneficio y esa es la mejor manera de trabajar. Yo creo que la informalidad no ayuda y no suma. Ok, perfecto, excelente. Entonces, esta dinámica que acabamos de hacer, como dijimos al principio, es diálogo de discusión. Ahora vamos a llevar a cabo la técnica expositiva. Bueno, ahorita que ya estábamos hablando en el tema de contratos laborales, te voy a hablar solamente de 3 contratos muy básicos que se mencionan en la Ley Federal del Trabajo para que tú los conozcas. Estos contratos laborales, bueno, son el periodo a prueba por 30 días o 180 días en casos especializados. El contrato de capacitación inicial, que es por 90 días o 180 días también para trabajadores especializados. Y el contrato por tiempo indeterminado, que ese, una vez que aborde los primeros 2 que te acabo de decir, te explico de qué deriva su implementación. Entonces, los contratos por periodo a prueba, como su nombre lo dice, es implementarlo con un trabajador al cual tú le vas a pedir que te demuestre tener conocimientos y aptitudes para un trabajo que tú estás ofreciendo. ¿Esto en qué se traduce? En que si un trabajador ya trae el conocimiento, él solamente aplica esta vacante que tú ofreces para cumplir con esas funciones que tú le estás solicitando. Ya no necesitas tú capacitarlo porque esta persona en teoría ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, te puedo dar un ejemplo de ello. Vas a contratar a un despachador de gasolina. La realidad es que ese despachador, si ya viene de otro trabajo donde hizo las mismas actividades, pues ya sabe cómo tiene que mover la bomba, ya sabe cómo es el rol de trabajo en cuanto a que pues tiene que hacerle servicio a los carros que llegan y demás. O sea, yo como patrón no tengo que ponerlo a prueba de esos conocimientos porque él ya los trae adquiridos. Entonces, este tipo de contratos va en función de las personas que quieren, pues normalmente para puestos operativos, porque en los puestos operativos son los que se dan más comunes actividades similares. Entonces, caso contrario, los trabajadores que son por capacitación inicial es un periodo más amplio, son 90 días a diferencia del contrato a prueba por 30, en donde este trabajador, pues estamos hablando que tiene 90 días para aprender esta práctica o esta actividad que tú le estás ofreciendo. Puede ser el mismo ejemplo del despachador de gasolina que ya hablamos, pero tienes una persona que viene en blanco a tu empresa, que no sabe nada, nunca ha tenido experiencia de ese tipo de trabajo. Entonces, tu obligación como patrón inicialmente es decirle, ok, tengo 90 días para enseñarte todas estas habilidades que tú tienes que desarrollar para llevar a cabo esta actividad, esta función. Y estos dos contratos son iniciales en una relación laboral y el contrato indeterminado que mencionábamos al principio nos dice que cuando tú ya pasaste por uno de los 2 periodos, solamente puede ser uno, no podemos aplicar de manera ni simultánea ni sucesiva a los dos. Entonces, una vez que ya cumpliste con este primer periodo, tu siguiente contrato es indeterminado porque tu relación laboral ya es indefinida. Entonces, le proporciona estabilidad al trabajador y respecto a ello, ya estamos hablando que existe una formalidad en la relación laboral. La ventaja que tienen los trabajadores tal cual, pues es que ya sienten que hay una estabilidad en su vida porque ya tienen un trabajo formal determinado. Otra cosa importante que se tiene que saber al respecto es que hay trabajadores que en algún momento ya laboraron en esa empresa, entonces esas contrataciones automáticamente pasan al tiempo indeterminado, sin necesidad de que primero aboguemos el tema de prueba o capacitación, porque ahí sí la ley los protege diciendo que no puedo volverte a aplicar un prueba porque tú en algún momento ya pasaste ese periodo conmigo, independientemente que haya sido hace años y demás. Entonces, no sé si al respecto tienes alguna duda, alguna pregunta. Eh, pues sí, es un ejemplo que le pasó a un compañero, no sé cómo estuvo, cómo le hicieron, si esté bien,
un compañero que entró a una empresa, lo estuvieron capacitando, pero él por detalles familiares tuvo que salir al mes y medio. Se tuvo que ir, no lo vimos en la empresa, no terminó su capacitación y un año después regresó a la empresa y lo volvieron a poner 3 meses a prueba. Es como me explica, que en el de capacitación son 90 días. ¿Qué pasa si esta persona no, no cumple los 90 días? Él se sale, pero quiere volver a entrar, le tienen que volver a hacer su capacitación o el resto del tiempo o ya sería indeterminado. No, la realidad es que tendría que entrar por un contrato por tiempo indeterminado si estamos hablando en que solamente tenemos las opciones de prueba o capacitación. Hay otro tipo de contratos que ahorita no estamos hablando en esta explicación que pudieran ser alternativa para este tipo de situaciones que me acabas de comentar. Pero esas alternativas de contrato tienen que cumplir otro tipo de características. La ley dice que ya no le puedes dar ni una prueba ni una capacitación. Esos dos definitivamente ya no los puedes implementar. No, definitivamente no los puedes implementar esos dos. Hay otras opciones de contrato que pudiéramos hablar en otro momento, pero es o esa opción de contrato que te digo que es especial, diferente, o es entrar por tiempo indeterminado. Pero sería beneficioso para el empleado, como te digo, este mismo ejemplo, que sea vamos a poner el mismo ejemplo que puso del despachador de gasolina, que no haya en su primera aparición en la empresa aprendido al 100%, luego llegue, se le hace un contrato indeterminado, ya está en la empresa, pero pues no se siente completamente seguro de tener las habilidades y no correrá el riesgo de que sea despedido y ya no se le dé otra vez la oportunidad. Mira, la realidad es que las empresas como tal tienen la obligación de continuar las capacitaciones constantes. Okay. O sea, este primer filtro, por así decirlo, es para que la empresa vea si esta persona pues es funcional para el puesto que está ofreciendo. ¿Por qué? Porque tal cual como dices, pudiéramos haber pasado el periodo de 90 días y la persona está en toda la disposición de aprender todavía, no lo domina al 100, pero realmente sí tiene como este perfil que busca la empresa, entonces la relación de trabajo se pasa al siguiente nivel, se hace por tiempo indeterminado, pero el periodo de capacitaciones va a continuar. O sea, eso es algo que por ley los trabajadores siempre van a recibir de parte de su empresa, independientemente del puesto y el giro que tengan. Okay. Entonces, esa es la opción que podemos implementar. Ok, muy bien. Entonces, con esto concluimos la técnica expositiva. Vamos a pasar a la técnica demostración-ejecución. Derivado de esto, vamos a cambiar un poquito el tema. Vamos a hablar de terminaciones laborales. Entonces, lo que voy a enseñarte en este momento es a llevar a cabo el cálculo de dos conceptos que se deben agregar en un finiquito para una persona, que es el cálculo de vacaciones y el cálculo de aguinaldo. Entonces, ahorita, por ejemplo, el cálculo de aguinaldo, vamos a suponer que tú entraste a trabajar el 1 de enero de este año. Entonces, 1 de enero, el día de hoy estamos a 28 de enero. Entonces, en teoría, tú solamente trabajaste 28 días. Por ley, a ti, aunque hayas trabajado un solo día, se te tiene que pagar un aguinaldo proporcional. Obviamente no completo, porque el aguinaldo completo es sobre un año, o sea, contando del 1 de enero a diciembre. Entonces, aquí la práctica nos dice que tenemos que pagarle proporcional los 28 días que esta persona trabajó. Entonces, el aguinaldo mínimo por ley son 15 días. Estamos hablando que obviamente no le puedes pagar a esta persona los 15 días porque no trabajó el año completo. Entonces, tenemos que ver qué parte de los 15 días se le tiene que pagar. Entonces, vamos a decir que si esta persona tiene 28 días, si tú lo multiplicas por los 15 días que le corresponden de aguinaldo, vas a tener en parte lo que debería de ganar entre los días del año que tiene, que son 365. Entonces, este cálculo, esta fórmula, te va a dar a ti lo proporcional de 28 días sobre el año trabajado a 15 días de salario que te da. Entonces, si nosotros multiplicamos 28 por 15 y lo dividimos entre 365,
me da a 1.15. Entonces, por 28 días laborados, a esta persona le tocan 1.15 días en su finiquito. Entonces, este es con respecto a aguinaldo. Si yo te digo vacaciones, las vacaciones, a diferencia del aguinaldo, se toman desde el año en que la persona entra y el día. Entonces, vamos a suponer que esta persona entra otra vez el 2 de enero. Aquí ya no entra el primero, entra el 2, porque ese día entró a laborar. Entonces, sus vacaciones empiezan a contar desde el día 2 que empezó. Y es un año calendario. O sea, ella cumple o él cumple su año el 2 de enero del 2023 en este caso. Entonces, si esta persona entró el día 2 de enero y también salió el día 28 de enero, estamos hablando que aquí le vas a pagar 27 días solamente de vacación, o sea, 27 días calculados de vacaciones. Uh-huh. La diferencia es que aquí ya no son 15. Como es su primer año laborado, las vacaciones son por 6 días. Okay. Tu primer año laborado corresponde a 6, tu segundo a 8, tu tercero a 10 y así sucesivamente. Entonces, aquí se hace el cálculo sobre los días por los días que te tocan por ley y se divide entre el año calendario de 365. Entonces, si nosotros hacemos esta fórmula, sería 27 por 6 entre 365. A esta persona le corresponden 0.44 días de vacaciones. Entonces, ahora me vas a ayudar usando estas mismas fórmulas a hacer un cálculo. Vamos a suponer que la persona entra igual el 1 de enero, pero su fecha de baja es el 30 de enero. Entonces, me vas a ayudar a hacer el cálculo de aguinaldo y de vacaciones con las mismas cantidades. O sea, 30 días va a ser para los dos. Aquí 30 y acá 30. Entonces, ahora tú lo puedes replicar. Perfecto. Entonces dijiste que son los días. Uh-huh. Que serían 30. Así es. Por lo que se paga, que son 15 días. Así es. Entre el año total uh-huh. de los días que se debe trabajar ahora, ¿no? Así es. Entonces, sería 30, que viene diciendo los días que trabajó. Así es. Por 15 que se le deben de pagar. Entre 365, que es el año, y correspondería 1.2. Excelente. Y vacaciones sería igual 30 días. Así es. En este caso sería por 6, que son los días que le corresponden por año. Así es. Que le corresponden por año, entre los mismos 365 días que corresponden al año trabajado. Así es. Entonces tenemos 30 por 6 entre 365 y nos da un total de 0.49 días de vacaciones. Excelente. ¿Tienes alguna duda respecto a esa fórmula? No, fíjate que es práctica y está. Nada más la duda cambiaría en las vacaciones cuando haya trabajado más de un año, porque me dijiste Exacto. Que va sumando, ¿verdad? Así es, si la persona tiene 2 años, aquí cambia al 8, si tiene 3 años cambia a 10, si tiene 4 años cambia a 12, y así sucesivamente. Aquí sí te tienes que basar en la cantidad de tiempo que tiene, y tienes que ver también las reglas que te menciona de los días que van aumentando con respecto a lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Okay. En aguinaldo entonces, no tiene nada que ver. En aguinaldo no, porque el aguinaldo se tiene que pagar anualmente. Entonces solamente se debe siempre el del transcurso que estamos hablando. Entonces lo único que cambiaría es la cantidad de días que se le adeudan. Si la persona en vez de salir en enero sale en octubre, tienes que sumar todos los días que trabajó a partir del 1 de enero hasta su fecha de baja, para que el cálculo cambie. Entonces va aumentando obviamente conforme más haya trabajado en ese año. Ok, entonces. ¿Okay? Perfecto. Entonces, pues con esto concluimos el tema de técnicas instruccionales. Pues agradecería mucho los comentarios si me los pueden hacer llegar.